Sean ustedes bienvenidos una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Esto es Hablemos de Cine. Mi nombre es Jorge Elías y un deseo ferviente para todos ustedes. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, la fiesta que usted celebre, que lo pase hermosamente con su familia y que esté preparado para este 2025 que viene con muchas novedades. Gracias por seguirnos a través de todos estos años. Muy bien, hoy les traigo una película súper interesante. Usted no tiene que ser cubano para entender esta historia. Les cuento un poquitito de mi historia. Cuando llegué a este país en el año 69, por allá hace mucho tiempo, me ayudaron 3 familias. Una familia mexicana, una familia peruana y una familia cubana. A través de esta familia cubana, la familia Alegría de Camagüey, Oye Checo, como ellos me decían, aprendí las vicisitudes de esta gente que tratando de mejorar su vida, buscando libertad, buscando un futuro para ellos, para su familia, para sus hijos, decidieron en un momento escaparse de la isla, escaparse del sistema que los opresionaba, por decirlo de alguna forma. Ahí aprendimos de las historias de gente que se enfrentaba a la muerte, ya sea por las autoridades cubanas o ya sea por el mar, porque se venían en un bote sin motores, con esperanza solamente de llegar a un destino mejor. Como siempre, gracias a esa familia Alegría de Camagüey que me ayudó a estar aquí hoy en día. Esta película que les traigo se trata de eso y de mucho más. Les voy a dar un escenario imaginario. Ustedes son unos jovencitos en los años 90 en Cuba, desesperados por la desesperanza de no saber qué futuro tenían, de saber que iban finalmente quizás a morir en las calles de Cuba, deciden, y escuchen ustedes muy bien, deciden entre este grupo de amigos, músicos, cantantes, deciden inyectarse, infectarse con SIDA, con HIV, como lo conocemos. Porque ellos prefirieron vivir un tiempo libres y creativamente que vivir mucho tiempo bajo la opresión de Cuba, sabiendo que si eran enfermos de SIDA, iban a ser atendidos en un hospital, los iban a cuidar, los iban a proteger e iban a tener libertad para lo que querían hacer. Muy bien. Aquí en Estados Unidos conocemos un término que se llama freak. No seas freak, eres un freak. ¿Qué es freak? Alguien que no se conforma a la norma, que no actúa como todo el grupo actúa, alguien que se viste distinto. En una época eran unos hippies porque se ponían aros, eran unos freaks, unos frikis. En Cuba se conoció como frikis este grupo que es el motivo de esta película que les traigo hoy en día. Los frikis, un grupo de amigos, un grupo que en este caso es musical porque existió verdaderamente en la Cuba de los 90, pero podría haber sido cualquier grupo de amigos que encontraron una forma, y escuchen bien esto, de sobrevivencia al asegurarse que iban a morir infectados por el tremendo SIDA. Los frikis que está de estreno en este momento. Vean el adelanto de esta película para que se pongan en motivo ustedes y entiendan de qué se trata esta historia. ¿Sofía? Ya está de pinga. Yo diría incluso más que Kurt Cobain. ¿Quién es Kurt Cobain? O cualquier cosa te cogen preso.
Es imposible tratar de vivir sin violar la ley. La talla es caer enfermo. En los sanatorios eso nos dejan hacer lo que nos dé la gana. Gustavo, aprende que no soy eterno. ¿Has usado drogas intravenosas? ¿Eres sexualmente activo? No te puedes aferrar a nada, Gustavo. Tus seres queridos, una puesta al sol hasta un caballo. Todo se va. Todo cambia y se repite. ¿Qué va a hacer con nosotros? Nosotros también. ¿Quieres SIDA? Todavía no eres friki. Estoy tratando. No lo sigas intentando, mi hermano. Una película súper interesante que ustedes tienen la obligación de ver, no solo porque, como decimos aquí en Hablemos de Cine por 36 años, debemos nosotros ver cine latino, ver cine nuestro, con gente nuestra, con estos actores que trajeron de Cuba para interpretar esta historia, con una Adria Arjona bellísima, la hija de Ricardo Arjona, que están de actores y algunos productores de esta película. Una película basada en un hecho real. Nadie que no haya sido cubano y que no haya vivido en la Cuba de los 90 y a través de toda la historia cubana puede llegar a lo mejor a entender la desesperación de estos jóvenes, la desesperanza de no saber o de sí saber qué les deparaba el futuro si seguían en esta Cuba de ese entonces. Algo que no se puede creer hoy en día y en estos momentos, que hasta la música de rock estaba prohibida, imagínense ustedes. Por eso el deseo de esta gente de infectarse, caer en un hospital y poder ser libres, aunque sea por un tiempo. Hablamos con los protagonistas de esta película y vamos a comenzar por Héctor. Héctor, la inspiración de hacer este personaje, ¿de dónde viene, Héctor? Cuéntanos tú. Bueno, la inspiración son los mismos frikis que existieron, las historias que nos quedan, que indagando he podido conocer y yo creo que la gran inspiración es realmente la actitud que tuvieron los frikis. Yo recuerdo que en Cuba hay un eslogan que se repite mucho es patria y muerte. Yo creo que ellos cambiaron ese eslogan y fue libertad o muerte. Y yo creo que eso fue una inspiración. Hay que ser bien valiente, bien bravo para arriesgar tu vida y vivir en libertad al menos unos meses, un año, quién sabe si más de un año. Hay que ser bien valiente. Eros de la Puente, todavía con su acento cubano, porque estos son actores verdaderamente cubanos, también nos cuenta a nosotros, dinos la importancia de, quizás de qué sentiste cuando leíste este libreto. ¿Pensaste que era verdad, que era mentira, que era solo fantasía? ¿Sabías a través de tus padres algo de la historia cubana, de la historia de los 90? Proceso súper lindo, súper precioso y sorprendente en sí, porque yo no tenía idea de que algo así había pasado. Yo me leí el guión y empecé a leerlo y decía, nah, esto no puede ser verdad. Y al momento paré, lo dejé de leer por la mitad y me acuerdo que me bajé para casa de mi abuela, bajé para casa de mi papá y me empecé a sentar a hablar con ellos para preguntarle que cómo es esto, de que si esto fue verdad, de que si sí pasó de verdad, y dice que sí.
que no era una cosa muy conocida, pero que la gente sí la mencionaba de fondo, porque no es un tema del que se puede hablar abiertamente en Cuba, incluso probablemente ni hoy. Pero, ¿sabe? Es un proceso súper lindo, porque cuando descubres algo por primera vez y sabes que vas a formar parte de ese algo y que tienes una voz que puede ser parte de expresarle ese algo al mundo, de ser la cara que va a representar ese conocimiento al mundo, porque el mundo no tiene idea de esto tampoco. Es una cosa increíble de saber de que la música, cuando yo me enteré que la música era prohibida en los 90, la música de rock and roll, Nirvana, los Rolling Stones, de que no se podía escuchar música por la calle, yo me quedé, wow, esto es increíble porque yo nací en otro tiempo cuando ya eso era aceptado o más aceptado, pero yo me quedé sorprendido por todas las cosas que yo descubrí de mi país, en la historia de mi país, que yo no sabía. Y también pudimos hacerle, aunque sea un par de preguntas, a Adria Arjona, esta bellísima actriz puertorriqueña, ella con padre guatemalteco, la hija de Ricardo Arjona, que de acompañante de su padre conoció toda Latinoamérica, no había ido nunca a República Dominicana, donde se grabó esta película, no había estado nunca en contacto directo con gente cubana. Como actriz por un lado, como productora de esta película por otro, ¿cómo te acomodaste para contar estas historias? ¿Qué sentiste de actriz y de productora, Adria? Uf, em, yo creo que como actriz no sé ni cómo contestar tu pregunta, porque creo que los dos, o sea, como productora y como actriz, para mí fue una experiencia que se pareció muchísimo. Em, Cuando leí el guión, la verdad que me sentí bastante ignorante porque no sabía que esta historia fue parte de nuestra historia en Latinoamérica. Así que me sentí responsable para contar la historia no solamente como actriz, pero también como productora. Y yo creo que al llegar a República Dominicana y conocer a todos a todos los actores, los directores tuvieron una muy buena idea de contratar actores de Cuba. Y fue muy difícil sacar a 20 actores de Cuba, pero el día que llegaron a Santo Domingo me cambiaron la perspectiva completamente sobre la historia y sobre mi interpretación como María. Yo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo que para mí lo más contagioso en el mundo es el espíritu cubano, así que yo creo que mi deber como actriz o mi sensación como actriz empezó el segundo que los conocí a todos. Mi acento empezó a cambiar, mi cuerpo se empezó a mover diferente y me empecé a contagiar de este espíritu y de esta vibra tan bonita que tienen los cubanos. Y yo creo que eso fue el inicio de todo, el segundo que los conocí. Una vez más, no me cansaré en repetir que tenemos que apoyar el cine de los nuestros, el cine latino. Estas historias, como habrá miles de historias cubanas del sufrimiento de la gente cubana de ayer y de hoy, que quizás la hemos conocido por terceros, de en boca a boca, pero nunca como en esta película nos damos cuenta de la desesperanza. Quiero hablar de eso, de la desesperanza de la gente cubana viviendo bajo una opresión de parte del gobierno. Gracias por estar con nosotros. Vean Los Frikis, que está de estreno en estos momentos, y gracias por seguirnos en estos 36 años, semana a semana, como siempre, en Hablemos de Cine.